Mi ex me dejó por aburrido, volvió embarazada de un desconocido a los 2 meses y me exigió que me haga cargo. Obviamente la rechacé y ahora me acusa de dejar a su hijo sin padre. Ver una ecografía borrosa flotando en mi bandeja de entrada de correo electrónico un martes por la mañana, justo al lado de un memorándum corporativo sobre el uso de la fotocopiadora, no era algo para lo que mi rutinaria mente de oficina estuviera remotamente preparada. El mensaje adjunto no pedía una reconciliación de parejas, sino una transferencia bancaria inmediata para cubrir los costosos antojos de un feto que, según el calendario, se había gestado en un viaje de mochileros al que yo nunca fui invitado. Todavía sigo rascándome la cabeza intentando comprender cómo una ruptura por ser supuestamente demasiado aburrido terminó convirtiéndome en el objetivo de financiamiento para una iluminación espiritual ajena. Adoro mi rutina de oficina con una devoción que muchos considerarían patológica. Para mí, el sonido de la cafetera por la mañana y el silencio sepulcral de mi departamento de soltero son tesoros sagrados. No hay nada mejor que regresar a casa sabiendo que el único drama que me espera es decidir qué serie ver en la televisión. Mis fines de semana consisten en ordenar mis libros por colores y disfrutar de una existencia sumamente predecible. Es un estilo de vida pacífico que defiendo con garras y dientes frente a cualquier intento de caos exterior. Todo este paraíso de tranquilidad marchaba sobre ruedas hasta hace un par de meses, cuando mi antigua relación sentimental implosionó por completo. Isabel, mi ahora exnovia, decidió empacar sus maletas y marcharse argumentando que nuestra convivencia era insoportablemente plana. Según su muy elevado criterio espiritual, yo era un hombre trágicamente aburrido que carecía de espontaneidad y fuego interno. En su momento, admito que me dolió un poco el ego, pero la perspectiva de recuperar mi control remoto pronto alivió la herida. Me despedí deseándole la mejor de las suertes en sus búsquedas místicas y regresé a mi gloriosa monotonía. Durante nuestro noviazgo, que duró un año bastante peculiar, yo ya venía tolerando una serie de excentricidades que debieron encender mis alarmas mucho antes. Isabel tenía la extraña costumbre de borrar periódicamente todas las fotografías donde aparecíamos juntos en sus redes sociales. Cada vez que yo le preguntaba el motivo de semejante purga digital, ella me miraba con condescendencia y me soltaba un discurso elaborado. Aseguraba que su perfil necesitaba mantener una estricta estética de misterio para no contaminar la percepción de sus seguidores. Yo simplemente me encogía de hombros y prefería no discutir, asumiendo que el arte moderno tiene reglas que un simple mortal de oficina jamás lograría comprender. Mirando hacia atrás con la cabeza fría, resulta evidente que estaba normalizando comportamientos que rozaban el absurdo más absoluto. Ella consideraba que planificar una cena con 3 días de anticipación era una ofensa directa contra el universo y la fluidez de la vida. Muchas veces me vi obligado a cancelar planes porque ella sentía que las energías del día no eran propicias para salir a comer hamburguesas. Yo asimilaba todo aquello como simples rasgos de una personalidad artística y fascinante, sin darme cuenta del terreno pantanoso en el que estaba pisando. La paz que alcancé tras la ruptura me demostró que el misterio en redes sociales cansa bastante más que un inventario de almacén. La ilusión de mi renovada tranquilidad se hizo pedazos un martes cualquiera mientras revisaba mis bandejas de entrada entre reporte y reporte de Excel. De la nada, apareció un correo electrónico de Isabel cuyo asunto consistía únicamente en un signo de exclamación. Al abrirlo, me encontré con un archivo adjunto que mostraba una ecografía médica perfectamente nítida y detallada. Me quedé mirando los contornos en blanco y negro en la pantalla de mi computadora, tratando de descifrar si se trataba de una broma de mal gusto o de un virus informático. Las líneas del documento confirmaban que había una gestación en curso de aproximadamente 8 semanas. El texto que acompañaba a la imagen digital no se quedaba atrás en cuanto a audacia y manipulación emocional. Isabel escribió una frase demoledora que decía textualmente que yo pude haber sido el padre si mi vida no fuera tan desesperantemente plana. Añadió inmediatamente después que, dado el estado actual de las cosas, yo necesitaba madurar con urgencia y hacerme cargo de la situación de manera responsable. Me dio la impresión de que estaba leyendo el guión de una mala telenovela donde el protagonista es acusado de un crimen que ocurrió en otro continente. La lógica de su mensaje era tan retorcida que me provocó una risa involuntaria en medio del cubículo de la oficina. Mi mente comenzó a hacer cálculos rápidos mientras recordaba las fechas exactas de nuestra dolorosa separación de mutuo acuerdo. Hacía exactamente 2 meses que ella había salido de mi departamento con sus maletas llenas de inciensos y ropa de lino. Por pura matemática básica, el inicio de ese embarazo coincidiría con los días posteriores a nuestra ruptura, justo cuando ella decidió irse a la playa a conectar con su ser interior. Resultaba físicamente imposible que yo tuviera algo que ver con esa nueva vida que se estaba formando en su vientre. Me recosté en mi silla, cruzando los brazos, esperando el siguiente movimiento de mi indignada contraparte moral. No tuve que esperar demasiado tiempo para que el teléfono móvil sobre mi escritorio comenzara a vibrar con una insistencia casi violenta. El identificador de llamadas mostró su nombre, y al responder, no alcancé ni a pronunciar un saludo de cortesía antes de ser bombardeado.
La voz de Isabel inundó el auricular con un tono de urgencia dramática que parecía ensayado frente a un espejo durante horas. Sin anestesia alguna, me exigió que le transfiriera de inmediato el dinero correspondiente a la primera consulta médica prenatal. Su tono no aceptaba réplicas y transmitía la noción de que yo le debía la existencia misma por el simple hecho de respirar el mismo aire. Escuchar sus demandas financieras en medio de mi jornada laboral fue una experiencia verdadera surrealista que puso a prueba mi capacidad de asombro. Intenté mantener la voz calmada y le pregunté con la mayor ironía posible por qué se comunicaba conmigo en lugar de acudir al verdadero responsable biológico. Ella soltó un suspiro de profunda frustración, como si estuviera lidiando con un niño de 5 años que no comprende las complejidades del universo. Me explicó que el verdadero padre de la criatura era un espíritu libre maravilloso que vivía desapegado de las estructuras materiales de la sociedad actual. La traducción literal de su poético discurso era que el tipo no tenía una cuenta bancaria activa ni un centavo donde caerse muerto. La indignación moral de Isabel se encendió por completo cuando notó que yo no estaba corriendo a buscar mi billetera para financiar su iluminación espiritual. Comenzó a sermonearme sobre la solidaridad humana, la empatía masculina y cómo mi egoísmo materialista estaba dañando el bienestar de una nueva vida inocente. Parecía estar totalmente convencida de que su estatus de expareja oficial me otorgaba la maravillosa obligación de subsidiar sus errores de cálculo amoroso. Me dio la impresión de que, en su cabeza, las deudas se pagaban con karma y los gastos médicos con el dinero del aburrido oficinista. Escuché su monólogo con una sonrisa sarcástica que, por desgracia para ella, no podía ver a través de la línea telefónica. Mi paciencia, que usualmente es bastante elástica para mantener la paz, estalló ante semejante despliegue de desfachatez e incoherencia. Decidí que no iba a perder ni un solo segundo de mi precioso tiempo intentando razonar con alguien que habitaba una dimensión paralela. El cubículo de mi oficina se convirtió en el escenario de mi absoluta negativa a participar en su ridícula obra de teatro financiero. No había ninguna razón lógica ni legal para que mi cuenta de ahorros sufriera por las aventuras de playa de un mochilero sin dinero. Tomé aire y me preparé para cerrarle la puerta en la cara de la forma más hilarante que se me ocurrió en ese instante. De inmediato, le respondí el mensaje de texto enviándole únicamente un emoticón de 2 manos aplaudiendo con entusiasmo digital. Acto seguido, tipeé una breve oración donde le sugería de la manera más atenta que le pidiera el dinero de la consulta médica directamente a su horóscopo semanal. Le dejé completamente en claro que mi billetera plana e institucional no estaba disponible para financiar las aventuras de los espíritus libres que poblaban su agenda. El silencio que siguió a mi respuesta fue el primer indicio de que la batalla apenas estaba comenzando en su mente indignada. Bloqueé la pantalla de mi teléfono con una enorme satisfacción y regresé a mi bendito reporte de Excel, prometiéndome que jamás volvería a tolerar que su caos alterara el orden de mi sagrado santuario de soltero. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, es increíble cómo esta mujer te mandó una ecografía como si fuera un código de descuento o una tarjeta de preventa para un concierto exclusivo. Literalmente intentó reclutar un patrocinador oficial para un evento al que nunca compraste boleto ni te interesaba asistir. La audacia financiera de algunas personas es verdaderamente un arte contemporáneo digno de estudio. Respuesta de OP. Totalmente, aunque me temo que para cuando yo llegué a la taquilla, los boletos ya estaban completamente agotados por un espíritu libre. Considerando su famosa estética de misterio en las redes sociales, el verdadero enigma de la temporada es cómo pretendía cobrarme la entrada a un espectáculo en el que yo ni siquiera figuraba en el elenco. Usuario anónimo 2 dice, a mi primo le pasó exactamente lo mismo el año pasado con una ex que regresó del extranjero con el mismo cuento moral. Intentaron encasquetarle un bebé ajeno apelando a la culpa y a la supuesta madurez que él debía demostrar como hombre proveedor. Parece que hay un manual internacional para buscar billeteras de respaldo cuando los planes místicos fracasan. Respuesta de OP, es reconfortante saber que la desfachatez humana no conoce ningún tipo de límite geográfico ni temporal. Al parecer, la estrategia de usar la culpa moral como tarjeta de crédito es una tendencia global entre los iluminados. Menos mal que mi tacañería de oficina funciona como un escudo protector infalible contra la manipulación espiritual. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y mi bendita rutina de oficina parecía haber retomado su curso habitual sin mayores contratiempos. Sin embargo, la aparente calma se desmoronó por completo el domingo pasado durante el tradicional almuerzo familiar en casa de mis padres. Estábamos disfrutando de la comida cuando el timbre de la entrada principal resonó con una insistencia bastante inusual y molesta. Mi madre se levantó de la mesa para abrir la puerta mientras yo saboreaba un generoso plato de comida casera. Para mi absoluto asombro, la voz chillona de Isabel irrumpió en el vestíbulo quebrando la paz del mediodía. Isabel entró al comedor luciendo un atuendo de ropa maternal tan exagerado que parecía un disfraz comprado a última hora en una tienda de teatro. Su vientre apenas tenía 2 meses de gestación, pero ella caminaba sosteniéndose la espalda como si cargara el peso del mundo entero. De inmediato,
se desató un río de lágrimas teatrales que inundó la habitación ante la mirada estupefacta de mis progenitores. Comenzó a asegurar a los gritos que yo planeaba dejar desamparado a su futuro hijo por puro y absoluto egoísmo materialista. Me dio la impresión de que había ensayado cada ademán dramático justo antes de cruzar la puerta de nuestra casa. La escena era tan ridícula que decidí que la mejor respuesta posible era mantener mi postura de espectador sarcástico ante el drama. Me serví con total parsimonia una cucharada extra de puré de papas mientras ella continuaba con su monólogo sobre la decencia y la moral familiar. Esperé pacientemente a que hiciera una pausa dramática para tomar aire y captar la atención de mi audiencia hogareña. En ese preciso instante, decidí hacer un cálculo cronológico en voz sumamente alta frente a toda mi familia reunida. Utilicé los datos exactos que ella misma me había proporcionado en la bendita ecografía que me envió por correo electrónico. Les recordé a todos los presentes que, según el informe médico de 8 semanas, la criatura se había gestado en una fecha muy específica del calendario. Curiosamente, ese periodo coincidía con los días exactos en que Isabel andaba de viaje por la costa con su nuevo novio mochilero. La matemática básica no mentía y dejaba en claro que yo no tenía ninguna participación biológica en ese proyecto de vida. Mi padre detuvo su tenedor en el aire mientras procesaba la información numérica con una expresión de sutil entendimiento. El silencio que se apoderó del comedor fue verdaderamente glorioso por unos breves y memorables segundos. Isabel se escandalizó por completo al ver que su elaborada estrategia de manipulación familiar se estrellaba contra la fría realidad de los números. Me acusó a los gritos de ser un monstruo desalmado y frío que se atrevía a atacar a una mujer embarazada. Según su particular visión de la justicia, mis insensibles matemáticas eran una ofensa directa contra la magia de la maternidad que ella representaba. Su rostro pasó del llanto fingido a una furia muy real al notar que su mentira se caía a pedazos. Intentó buscar apoyo visual en mis padres, apelando nuevamente al discurso de la responsabilidad compartida y el honor. Desafortunadamente para mi tranquilidad dominguera, mi madre se tragó por completo el drama sentimental de la contraparte sin analizar la cronología. El instinto protector de mi progenitora se encendió y me exigió con firmeza que apoyara a Isabel con los gastos básicos de la gestación. Argumentó que debíamos evitar un conflicto familiar mayor y que un caballero no dejaba a una conocida en una situación de vulnerabilidad. Aquella intervención complicó seriamente mi domingo y transformó un almuerzo pacífico en un debate absurdo sobre la caridad obligatoria. Me encontré de pronto defendiendo mi billetera frente a mi propia madre en mi propio hogar. Observé la expresión de triunfo temporal que se dibujó en el rostro de Isabel al conseguir una aliada inesperada en esta locura. Decidí que era el momento perfecto para lanzar un contraataque cargado de mi mejor sarcasmo de oficina. Le respondí a mi madre que con muchísimo gusto le regalaría a la invitada un libro de biología básica para Navidad. Añadió que también incluiría en el paquete un mapa turístico detallado para que pudiera localizar al verdadero padre en alguna playa lejana. Mi tono burlón eliminó cualquier rastro de solemnidad que le quedaba a la incómoda reunión familiar. La mirada que Isabel me lanzó en ese instante fue un poema de odio absoluto y frustración contenida que helaba la sangre. Sus ojos prometían una venganza inminente y severa por haberla dejado en ridículo frente a las frías leyes de la ciencia. Se dio la vuelta de manera dramática, haciendo ondear su ropa maternal, y abandonó la casa dando un fuerte portazo. Mi madre se quedó murmurando reproches sobre mi falta de tacto, mientras mi padre intentaba disimular una sonrisa detrás de su servilleta. A pesar del mal rato, continué disfrutando de mi puré de papas con la certeza de que la verdad matemática estaba de mi lado. El resto de la tarde transcurrió en un ambiente de tensa calma donde preferí no tocar el tema para no alterar más los nervios de mi madre. Sabía perfectamente que Isabel no se quedaría de brazos cruzados tras ver frustrado su primer intento de asalto financiero dominguero. Su obsesión por hacerme pagar por su estilo de vida libre iba a escalar tarde o temprano a niveles insospechados. Limpié la mesa ayudando en los quehaceres mientras repasaba mentalmente los posibles escenarios que su mente indignada podría maquinar. El orden de mi vida de soltero seguía bajo amenaza, pero mi sarcasmo estaba más afilado que nunca para lo que viniera. Resulta fascinante notar cómo las personas que predican el desapego material son las primeras en buscar la estabilidad económica ajena con tanta desesperación. Isabel consideraba que las matemáticas eran insensibles simplemente porque no se adaptaban a sus necesidades de financiamiento inmediato. Para ella, la realidad era una construcción maleable que debía ajustarse a sus deseos y a los gastos que su mochilero no podía cubrir. Yo me mantenía firme en mi posición de no ceder ni un centavo ante semejante despliegue de audacia sin fundamentos. La noche del domingo llegó con el silencio de siempre, recordándome el valor incalculable de la paz que tanto me costaba defender. A la mañana siguiente, al encender mi computadora en el trabajo, di gracias al universo por las rutinas predecibles y las pantallas de Excel. Los números del trabajo son racionales, predecibles y jamás se presentan a almorzar vestidos de maternidad fingida a reclamar atenciones. Sabía que la contraparte moral estaría planeando su próximo movimiento estratégico desde su dimensión de misticismo y deudas acumuladas.
La advertencia silenciosa de su mirada de odio seguía flotando en mi memoria como un recordatorio de que debía estar alerta. Mi estrategia consistía en seguir aplicando la lógica pura ante cualquier locura que decidiera lanzar en los días venideros. Estaba completamente convencido de que el autosabotaje de Isabel sería su propio verdugo a largo plazo, pues las mentiras mal planificadas se derrumban solas. No se puede construir un reclamo financiero sostenible basándose únicamente en lágrimas y apelaciones a una moralidad que ella misma pisoteaba en redes. Esperaba que el sentido común regresara a su mente, aunque sabía que el orgullo herido suele ser un motor muy potente para la comedia caótica. Cerré mi jornada laboral con la satisfacción de haber protegido mi tranquilidad y mi cuenta bancaria de un asalto dominical verdaderamente absurdo. Confiaba plenamente en que la verdad terminaría saliendo a la luz tarde o temprano por el propio peso de su incoherencia existencial. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: es verdaderamente trágico cómo utilizaste la fría e insensible matemática escolar para destruir un guión digno de la mejor telenovela de la tarde. Isabel llegó con todo el vestuario de maternidad ensayado y tú arruinaste el clímax dramático simplemente contando hasta 9 en el calendario. La ciencia básica siempre arruinando los mejores espectáculos familiares. Respuesta de OP: el calendario estándar de mi teléfono inteligente definitivamente tiene muchísima más autoridad legal y cronológica que todas sus lágrimas dominicales juntas. Además, debo admitir que un buen puré de papas casero funciona como el acompañamiento gastronómico perfecto mientras realizas un desglose detallado de semanas de gestación ajenas. Usuario anónimo 2 dice: no puedo creer que tu propia madre haya caído tan fácilmente en ese burdo chantaje emocional en lugar de defender tu billetera con garras y dientes. Se supone que las mamás tienen un detector infalible de mentiras, pero parece que el drama maternal de Isabel la dejó completamente desarmada. Menos mal que tú mantuviste la cabeza fría en la mesa. Respuesta de OP: acepto la situación con total paciencia filial, ya que el instinto maternal de mi querida madre a veces anula por completo su capacidad para restar semanas en el calendario. Ella prefiere la paz vecinal antes que la lógica matemática, pero afortunadamente yo heredé la frialdad de los reportes financieros para balancear la situación familiar. Actualización 2. Ha pasado 3 semanas desde la última actualización y el conflicto digital alcanzó un nivel de absurdidad que superó todas mis expectativas. Una tarde, mientras ordenaba unos archivos en la oficina, mi teléfono comenzó a emitir notificaciones a una velocidad verdaderamente alarmante. Isabel había decidido que la mejor manera de presionar mi billetera era organizar un linchamiento social en el entorno digital. Creó un grupo multitudinario de WhatsApp titulado solemnemente Justicia para el bebé e incluyó a todos nuestros amigos y conocidos comunes. Me dio la impresión de que estaba presenciando el lanzamiento de una campaña publicitaria bastante desesperada y mal planificada. La contraparte moral no perdió el tiempo y comenzó a inundar el chat con supuestas evidencias de mi maldad. Subió varias capturas de pantalla de nuestras conversaciones pasadas donde se veían mis respuestas lógicas y un tanto sarcásticas. Sin embargo, el truco radicaba en que había alterado digitalmente las fechas de los mensajes para falsear la historia. Intentaba convencer a toda nuestra audiencia de que yo la había abandonado desalmadamente al enterarme de la feliz noticia del embarazo. El nivel de edición era tan burdo que resultaba evidente para cualquiera con un mínimo de atención al detalle. En lugar de ponerme a discutir fervientemente en el chat o manifestar un enojo destructivo, decidí adoptar mi mejor postura de espectador silencioso. Sabía que la mejor forma de lidiar con una mentira espectacular era dejar que se enredara en sus propios hilos. Me acomodé en mi silla de oficina y busqué tranquilamente una pieza clave de información en el Internet. Procedí a subir al grupo de WhatsApp el enlace directo y público al perfil de Instagram personal de Isabel. No añadí ninguna palabra de queja ni ningún insulto, dejando que los hechos hablaran por sí mismos. En ese perfil, que ella tanto cuidaba por su supuesta estética de misterio, todavía se encontraban publicadas las fotos de su famoso viaje romántico. Las imágenes la mostraban muy sonriente junto al novio mochilero en una playa remota, con las fechas de publicación intactas. Curiosamente, esas fechas correspondían con precisión matemática al momento exacto en que se produjo la concepción de la criatura. Los amigos del grupo no tardaron más de 2 minutos en notar la descarada contradiccionalidad cronológica de su reclamo social. La verdad digital estaba al alcance de un solo clic para toda nuestra comunidad de conocidos. La reacción de la audiencia común fue inmediata y sumamente devastadora para el elaborado libreto de la indignada moral. Varios amigos cercanos comenzaron a salirse del grupo de WhatsApp emitiendo comentarios burlones y emojis de risa descontrolada. El linchamiento social que Isabel había planeado meticulosamente se transformó en un boomerang de ridículo público que la golpeó de frente. Su intento de difamación cibernética quedó completamente desarmado en cuestión de 15 minutos debido a su propio descuido en las redes. Me limité a observar el éxodo masivo de contactos con una sonrisa de absoluta satisfacción de oficina. Isabel, sintiéndose completamente acorralada por la aplastante evidencia de sus propias publicaciones, no tardó en reaccionar de forma virulenta.
Me envió un mensaje de texto privado que destilaba una furia verdaderamente monumental y desesperada. En el texto, me amenazaba directamente con presentarse en mi lugar de trabajo al día siguiente por la mañana. Aseguraba que armaría un escándalo mayúsculo frente a mis jefes directos y compañeros para denunciar mi supuesta crueldad psicológica. Pensaba que la amenaza de arruinar mi reputación laboral sería suficiente para doblegar mi firme postura de no financiamiento. Su lógica retorcida le hacía creer que el Departamento de Recursos Humanos se convertiría en un tribunal de justicia familiar a su favor. Yo le respondí de inmediato con la frescura que me caracteriza ante sus constantes despliegues de drama innecesario. Le sugerí de la manera más atenta que avisara con suficiente tiempo de anticipación sobre su llegada a la recepción. Le comenté que así tendría la oportunidad perfecta de comprar palomitas de maíz para disfrutar del espectáculo en primera fila. Mi cinismo parecía encender aún más los ánimos de la contraparte moral a través de la pantalla. Para cerrar mi respuesta escrita, decidí recordarle un pequeño pero muy importante detalle operativo sobre el funcionamiento interno de mi empresa. Le mencioné explícitamente que la corporación mantiene políticas sumamente estrictas contra los espectáculos de ficción mal actuados en las instalaciones. El personal de seguridad no tiene mucha tolerancia para los dramas sentimentales que interrumpen las labores cotidianas de los empleados de oficina. El mensaje privado quedó en visto y me dio la impresión de que su rabia estaba alcanzando un punto de ebullición peligroso. Bloqueé el teléfono sintiendo que el entretenimiento laboral estaba alcanzando niveles verdaderamente memorables. Es asombroso cómo una persona puede cavar su propia tumba social simplemente por olvidar lo que publicó en su amada cuenta de Instagram semanas atrás. Isabel estaba tan cegada por su obsesión de conseguir un proveedor de respaldo que pasó por alto la coherencia más elemental. Sus amigos ahora se reían de ella en privado y su credibilidad había quedado reducida a cenizas digitales en un abrir y cerrar de ojos. A pesar de las amenazas de invasión laboral, yo no sentía el más mínimo temor ni preocupación real. Sabía que mi entorno de trabajo era un terreno estructurado donde los berrinches emocionales no tienen ningún tipo de valor legal. Regresé a mis labores de la tarde disfrutando del silencio que finalmente se había apoderado del polémico grupo de WhatsApp. El intento de extorsión moral había fracasado rotundamente gracias al archivo digital que ella misma se encargó de alimentar con tanta dedicación artística. Resulta poético que las mismas fotos que usó para presumir su libertad espiritual terminaran siendo la prueba irrefutable de su engaño financiero. La contraparte moral seguía acumulando derrotas en su campaña, pero su orgullo parecía impedirle ver que el enemigo real era su propia desconexión con la realidad. Yo continuaba firme como un espectador sarcástico en medio del caos que ella misma generaba. La noche llegó y aproveché para cenar tranquilamente en mi departamento de soltero, saboreando la paz que tanto aprecio. Imaginaba los esfuerzos de Isabel por inventar una nueva narrativa que salvara lo que quedaba de su deteriorada reputación entre nuestros conocidos comunes. Cuando la lógica falla, la desesperación suele empujar a la gente a cometer errores todavía más flagrantes y cómicos. Yo me prometí mantener la misma línea de conducta, respondiendo a cada ataque con hechos concretos y una dosis saludable de burla directa. El drama de la paternidad fingida se estaba convirtiendo en la mejor comedia de enredos de la que he sido testigo. Estaba más que preparado para cualquier intento de plantón en la oficina que decidiera ejecutar en los días siguientes. Mi jefa de personal es una mujer con un carácter de hierro que detesta cualquier interrupción en el horario laboral. Sabía que si Isabel ponía un pie en el edificio con intenciones dramáticas, la realidad la golpearía con la fuerza de un reglamento corporativo. Con esa certeza en mente, apagué las luces de mi hogar y me dispuse a dormir plácidamente, esperando el siguiente capítulo de esta absurda historia. El boomerang del autosabotaje seguía su curso natural y yo solo tenía que sentarme a ver cómo completaba su trayectoria. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, Isabel debió sentirse exactamente como el meme de no debía hacer eso justo después de ver que reviviste su propio perfil de Instagram en el chat. Intentó armar un tribunal popular para lincharte públicamente y terminó destruyendo su propia reputación social en 15 minutos. La ironía digital de esta situación es simplemente una delicia para los espectadores. Respuesta de OP. El archivo digital permanente definitivamente se ha consolidado como el peor enemigo de una mentirosa improvisada en la era moderna. Resulta verdaderamente poético que las mismas imágenes que guardó celosamente bajo su famosa estética de misterio terminaran delatándola públicamente frente a todos nuestros conocidos comunes. Usuario anónimo 2 dice, me encantaría saber si de verdad ella pensaba en su cabeza que el Departamento de Recursos Humanos le iba a tramitar una pensión alimenticia basándose en un berrinche de recepción. Amenazar con ir a tu oficina a armar un escándalo familiar demuestra una desconexión total con el funcionamiento del mundo real. ¿Qué esperaba que hiciera tu jefe? ¿Darte un memorándum de paternidad obligatoria? Respuesta de OP. Tomé esa absurda amenaza con una frescura absoluta porque conozco perfectamente las dinámicas corporativas de mi empresa.
Mi jefa de personal tiene muchísima menos paciencia para los dramas teatrales que yo, lo cual ya es decir bastante en este punto de la historia. Actualización 3. Ha pasado 2 semanas desde la última actualización y la amenaza laboral finalmente se materializó de la manera más extravagante imaginable en nuestro edificio corporativo. Me encontraba redactando un informe financiero de rutina cuando mi jefe inmediato me llamó con un tono de voz inusualmente serio a su oficina privada. Me informó que una mujer visiblemente embarazada se encontraba instalada en la recepción principal causando un revuelo considerable entre los visitantes. La dama en cuestión exigía a gritos hablar directamente con el director general de la empresa para denunciar mi supuesta falta de ética familiar. Me dio la impresión de que el momento de comprar las palomitas de maíz que le había prometido había llegado por fin. Al bajar al vestíbulo principal, me encontré con un espectáculo digno de una comedia de enredos cinematográfica de muy bajo presupuesto. Isabel se había plantado en medio de la recepción sosteniendo una enorme pancarta hecha a mano con cartulinas de colores llamativos. El letrero proclamaba con letras gigantescas y mal recortadas la frase lapidaria de que Javier destruye familias inocentes. Su objetivo evidente era generar la suficiente presión pública e institucional para que la empresa me obligara a entregarle dinero por puro temor al escándalo. Mantenía una expresión de indignación moral absoluta, buscando la mirada de complicidad de los empleados que transitaban por el lugar. En lugar de perder los estribos o mostrar el más mínimo rastro de vergüenza, caminé hacia ella con una sonrisa verdaderamente radiante y sincera. Saludé amablemente al guardia de seguridad de la entrada, quien observaba la escena con una mano apoyada preventivamente en su cinturón. Metí la mano en el bolsillo de mi saco y extraje un documento impreso que había guardado previsoramente para una ocasión como esta. Se trataba de la carta de renuncia amorosa que Isabel me había enviado por escrito meses atrás cuando decidió abandonarme. En ese texto, detallaba con lujo de detalles que me dejaba por ser un hombre insoportablemente aburrido y tacaño para vivir una aventura real. Le extendí el papel a mi jefe inmediato y al encargado de seguridad para que leyeran las propias palabras de la manifestante. Las expresiones de sus rostros cambiaron drásticamente de la preocupación inicial a una obvia incredulidad ante la flagrante contradicción de la escena. Isabel, al notar que su pancarta perdía todo impacto dramático, comenzó a ponerse visiblemente nerviosa frente a nuestra pequeña audiencia de oficina. Intentó sacar desesperadamente su teléfono móvil para mostrarle a mi jefe un chat que claramente había falsificado con anterioridad para desmentirme. Aseguraba a viva voz que poseía pruebas contundentes de que yo era el verdadero responsable de su estado actual. Fue en ese preciso instante de máxima tensión melodramática cuando el destino decidió intervenir con una coincidencia verdaderamente cruel y maravillosa para mi causa. El teléfono celular de Isabel, que tenía el sistema inalámbrico activado, se conectó automáticamente por error al potente altavoz Bluetooth de la recepción. El sistema de sonido del lobby solía utilizarse para reproducir música ambiental relajante durante las jornadas laborales matutinas. Antes de que ella pudiera reaccionar o apagar el dispositivo, una llamada entrante irrumpió con fuerza a través de los parlantes del techo. El identificador de llamadas mostró que se trataba de su propia madre comunicándose de manera urgente. La llamada se enlazó de inmediato en modo de altavoz general y la voz de su madre resonó por todo el lobby del edificio corporativo. Los gritos de la señora eran tan nítidos que resultaba absolutamente imposible ignorar el contenido del mensaje familiar de urgencia. La mujer le exigía a gritos a su hija que dejara de inventar mentiras absurdas y que regresara a casa de inmediato. Añadió con una furia notable que toda la familia ya sabía perfectamente quién era el verdadero padre mochilero de la criatura. La revelación materna flotó en el aire del vestíbulo como una bomba de verdad que desmanteló el fraude por completo. El recepcionista del edificio y mi propio jefe tuvieron que hacer un esfuerzo sobrehumano para contener una carcajada que amenazaba con escapar. La situación se había transformado en un ridículo tan monumental que superaba cualquier expectativa sarcástica que yo hubiera albergado en mi mente. Isabel se puso completamente roja de la rabia y la vergüenza absoluta al verse expuesta de una forma tan tecnológica y pública. Cortó la llamada de golpe con un manotazo tembloroso, mientras miraba a su alrededor buscando una salida digna que ya no existía. Su elaborada farsa de madre desamparada se había disuelto ante el testimonio involuntario de su propia progenitora. Intentando salvar lo que quedaba de su orgullo herido, comenzó a gritarme que el tono de mi exhibición pública era una flagrante violación. Aseguraba que yo estaba atentando directamente contra su dignidad de mujer embarazada y exigía que se borraran las evidencias de su humillación laboral. Yo aproveché ese glorioso y único momento para meter la mano en mi bolsillo y extraer un paquete de pañuelos desechables. Se lo extendí con una cortesía exagerada que incrementó notablemente su nivel de frustración ante los presentes en la sala. Le sugerí en tono pausado que buscara un empleo formal donde pagaran un salario completo por hacer el ridículo a tiempo completo. La sugerencia laboral pareció ser la gota que derramó el vaso de su paciencia y de su maltrecha estrategia de difamación corporativa. Enrolló su pancarta de cartulina con una torpeza digna de mención y caminó apresuradamente hacia la puerta de salida de cristal.
El guardia de seguridad la acompañó amablemente con la mirada hasta que cruzó los límites de la propiedad de la empresa. Mi jefe me tocó el hombro con una sonrisa divertida y me sugirió que regresara a terminar mis reportes financieros pendientes del día. El lobby recuperó su habitual música ambiental relajante tras el paso del huracán de la indignación moral insostenible. Es verdaderamente gratificante ver cómo las herramientas tecnológicas que la contraparte usa para el caos terminan volviéndose en su contra de forma tan directa. La conexión automática al Bluetooth de la recepción fue un acto de justicia poética que ningún guionista de televisión habría planeado mejor. Isabel descubrió a la mala que la verdad familiar tiene una forma muy peculiar de filtrarse a través de las frecuencias inalámbricas corporativas. Su credibilidad dentro de mi entorno laboral quedó reducida a un cero absoluto y permanente a partir de esa memorable mañana de oficina. Yo caminé de regreso al ascensor sintiendo que mi tranquilidad habitual estaba más que justificada por los hechos ocurridos. Durante el resto de la jornada de trabajo, varios compañeros se acercaron a mi cubículo para comentar de manera risueña el incidente de la pancarta. La historia de la llamada materna por los altavoces se convirtió rápidamente en la leyenda urbana favorita del Departamento de Finanzas. A pesar de las risas generales, yo me mantuve enfocado en mis labores predecibles, saboreando el dulce sabor de una victoria lógica. Sabía que la contraparte moral estaría lamiéndose las heridas de su orgullo en su dimensión de misticismo y planes financieros fallidos. La lección del día era clara para cualquiera: las matemáticas y las madres siempre terminan revelando la verdad cronológica. Regresé a mi departamento de soltero esa noche disfrutando de un silencio que se sentía notablemente más sagrado y merecido que de costumbre. La pancarta de cartulina se había convertido en el monumento oficial al fracaso de la manipulación basada en la culpa abstracta. Aunque el peligro inmediato en la oficina había sido neutralizado por completo, sabía que la mente caótica de Isabel aún podía intentar un último acto de desesperación. Su obsesión por conseguir un patrocinador para su estilo de vida libre parecía no tener un límite racional definitivo. Sin embargo, con mi paquete de pañuelos y mis documentos listos, estaba más que dispuesto a presenciar el desenlace final de su autosabotaje. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: esto suena tanto a un libreto de comedia de enredos de bajo presupuesto que casi parece una historia inventada para ganar me gusta en Internet. La increíble coincidencia de que su teléfono se conectara por error al altavoz Bluetooth de la recepción justo cuando llamaba su madre es un giro del destino demasiado perfecto. De verdad rezo para que todo esto haya sido completamente real porque es una joya. Respuesta de OP: te puedo asegurar que la tecnología moderna a veces decide trabajar activamente para las causas de los hombres justos y aburridos de oficina. El Bluetooth de la recepción se consagró oficialmente como el verdadero héroe sin capa de esta historia corporativa, especialmente cuando los gritos desesperados de su madre comenzaron a resonar con eco por las paredes de todo el lobby del edificio. Usuario anónimo 2 dice: analizando la situación como un detective amateur, me fascina ponerme a pensar en el nivel de desesperación financiera que manejaba Isabel en ese momento. El simple hecho de invertir valiosas horas de su tarde en recortar pacientemente letras de cartulina de colores para armar una pancarta de protesta laboral demuestra que no tenía planes mejores. Es un nivel de dedicación al caos que requiere bastante tiempo libre y una papelería cercana. Respuesta de OP: es una observación sumamente acertada y me tomo el detalle con muchísima gracia cada vez que recuerdo el colorido letrero en el lobby. Resulta evidente que toda la maravillosa creatividad que jamás utilizó para mantener a flote nuestra pasada relación amorosa la terminó gastando por completo en insumos de papelería para intentar difamarme sin éxito. Actualización 4. Ha pasado un mes desde la última actualización y el gran acto final del elaborado autosabotaje de Isabel superó cualquier expectativa cómica que yo hubiese albergado. Todo marchaba en perfecta normalidad hasta que recibí en mi bandeja de correo una elegante invitación digital impresa con tipografía dorada. Isabel había organizado un fastuoso y sumamente costoso baby shower de alta gama en un reconocido hotel boutique de la ciudad. Lo verdaderamente alucinante era que adjunto a la elegante tarjeta venía un documento que simulaba ser una supuesta factura de cobro coactiva a mi nombre. Me dio la impresión de que su desesperación económica había alcanzado un nivel de audacia casi delictiva en su afán por hacerme pagar sus lujos. La estrategia de la contraparte moral consistía en obligarme de manera pública a financiar la totalidad del fastuoso evento social. Según me enteré después por algunos conocidos, ella andaba argumentando ante todos los selectos invitados que proveer para su nueva etapa era mi estricto deber moral. Aseguraba que, como su expareja oficial más reciente, yo estaba obligado legalmente a sostener los estándares de vida a los que ella estaba acostumbrada. Pretendía utilizar la presión de sus amigas de la alta sociedad para forzar mi mano y vaciar mi cuenta bancaria institucional. Sin embargo, su plan maestro ignoraba por completo un movimiento defensivo que yo había ejecutado semanas atrás con total discreción de oficina. Previendo que su locura financiera escalaría a establecimientos comerciales de nivel, yo me había tomado la molestia de enviar un correo electrónico aclaratorio al hotel.
En ese comunicado formal, especifiqué detalladamente a la administración del Hotel Boutique que yo no poseía ningún tipo de vínculo legal ni financiero con Isabel. Les advertí explícitamente que no autorizaba ningún cargo, reserva ni evento a mi nombre o bajo mi supuesta responsabilidad económica. La gerencia del lugar, alertada por mi mensaje preventivo, se mantuvo sumamente vigilante desde el primer momento en que ella se presentó a contratar los servicios. El tiro publicitario estaba a punto de salirle completamente por la culata debido a su propia negligencia administrativa. El día del fastuoso evento llegó y la administración del Hotel Boutique procedió a verificar los métodos de pago que Isabel había entregado en recepción. Descubrieron con alarmante rapidez que el cheque de depósito que ella había presentado, maliciosamente emitido bajo mi nombre ficticio, carecía por completo de fondos bancarios reales. La gerencia no dudó ni un solo segundo y se comunicó de inmediato con el Departamento de Seguridad Interna del lujoso establecimiento. Mientras tanto, en el salón principal decorado con globos de colores pasteles, los invitados disfrutaban de bocadillos sofisticados sin sospechar el desastre inminente. El escenario estaba completamente listo para el derrumbe definitivo de la gran farsa maternal de la contraparte. Por si el problema del cheque sin fondos no fuera suficiente para arruinar la celebración, una segunda coincidencia verdaderamente demoledora hizo su aparición en escena. El verdadero padre biológico de la criatura, el mentado espíritu libre de la playa, se presentó de forma totalmente imprevista en el salón del hotel. El tipo se había enterado de la pomposa reunión gracias a las constantes publicaciones estéticas que Isabel subía obsesivamente a sus redes sociales públicas. Entró al lugar vistiendo su ropa de mochilero y comenzó a reclamar a viva voz la custodia compartida del futuro bebé frente a toda la concurrencia. El caos monumental que se desató en medio de las mesas de bocadillos fue verdaderamente digno de una filmación de comedia caótica. Los gritos del mochilero reclamando sus derechos de paternidad se mezclaron con las exigencias del personal de seguridad que rodeaba a Isabel. Las amigas más selectas de su círculo social observaban la escena con expresiones de profundo horror y desaprobación absoluta ante el engaño revelado. Isabel terminó siendo escoltada de manera firme hacia la salida del Hotel Boutique bajo acusaciones directas de intento de estafa comercial. Lloraba amargamente mientras veía cómo toda su elaborada farsa de madre abnegada y virtuosa se desmoronaba en tiempo real frente a su entorno más íntimo. Su reputación social, que tanto intentaba proteger con su estética de misterio, quedó reducida a cenizas irrecuperables en una sola tarde. Resulta sumamente satisfactorio ver cómo el propio motor del autosabotaje termina enterrando a las personas que intentan vivir a costa de la manipulación moral ajena. La obsesión de Isabel por mantener una fachada de lujos y deudas ficticias la empujó directamente a cometer un error de carácter legal insostenible. Pensó que su indignación moral funcionaría eternamente como una tarjeta de crédito sin límites en el mundo real de las finanzas corporativas. El resultado final de su demente estrategia fue la humillación pública más absoluta y memorable de la que se tenga registro en nuestro círculo de conocidos. Yo me enteré de todos los jugosos detalles al día siguiente mediante mensajes de texto llenos de risas de mis amigos comunes. El colapso de su mentira fue tan absoluto que no le quedó más remedio que aceptar las severas consecuencias de sus propios actos incoherentes. El Hotel Boutique procedió a interponer las demandas legales correspondientes por los gastos incurridos y el intento de fraude con el documento bancario. Sus amigas de la alta sociedad cortaron todo tipo de comunicación con ella tras sentirse profundamente engañadas por su telenovela familiar ficticia. La contraparte moral se quedó completamente sola en medio del desastre que ella misma cocinó pacientemente durante meses con cartulinas y publicaciones falsas. La fría realidad terminó imponiéndose sobre sus discursos místicos de una manera verdaderamente contundente y ejemplar. Han pasado 6 meses desde aquel ruidoso colapso social y mi vida cotidiana ha recuperado por completo su aburrida y perfecta paz financiera. Regresé a disfrutar del silencio sagrado de mi departamento de soltero sin el temor constante de recibir ecografías imprevistas en mi correo institucional. Mi cuenta de ahorros permanece intacta y mis fines de semana volvieron a ser dedicados a ordenar mis libros y ver series sin dramas ajenos. La cafetera de la oficina sigue emitiendo su predecible sonido matutino y los reportes de Excel continúan siendo perfectamente lógicos y racionales. El orden natural de las cosas ha sido restaurado por completo en mi pacífico universo cotidiano de oficinista. Por su parte, la situación actual de Isabel es el vivo reflejo del karma satisfactorio que genera el autosabotaje desmedido en la vida real. Ahora vive de regreso en la casa de sus padres, alejada por completo del radar social y de las redes de misterio que solía alimentar. Se encuentra criando a su hijo de manera modesta mientras trabaja arduamente para pagar las costosas demandas legales que le interpuso el Hotel Boutique. El espíritu libre de la playa desapareció nuevamente de su mapa, confirmando que los desapegados materiales no son muy buenos para cubrir pañales cotidianos. Ella descubrió de la forma más dura e hilarante posible que la indignación moral no sirve en absoluto como sustituto de una tarjeta de crédito legítima. A veces me siento en mi sillón favorito con una taza de café y no puedo evitar sonreír al recordar toda la secuencia de la pancarta y el Bluetooth.
El intento de encasquetarme una paternidad ajena basándose en la culpa abstracta terminó siendo la mejor fuente de entretenimiento de mi año laboral. Agradezco profundamente haber mantenido mi postura de burlón sarcástico frente a cada uno de sus desesperados ataques melodramáticos. La lógica matemática y la paciencia de oficina demostraron ser herramientas de defensa civil sumamente eficaces contra la locura mística de la contraparte. Mi entorno sigue siendo plano, aburrido y predecible, exactamente de la manera en que a mí me fascina que sea. La historia cerró de una forma tan redonda que ya ni mis propios padres se atreven a sugerir que debía haber actuado con mayor caridad familiar. Hasta mi madre entendió finalmente que algunas lecciones de biología y geografía básica se aprenden mejor cuando la billetera propia no está en juego. Isabel quedó como una advertencia viviente para cualquiera que intente utilizar el drama sentimental como estrategia de financiamiento corporativo en nuestro círculo. Apago la pantalla de mi teléfono sabiendo que la verdad siempre tiene la última palabra, especialmente si viene respaldada por un reporte cronológico impecable. El santuario de solteros sigue intacto, el Excel sigue cuadrando perfectamente y la paz financiera es, sin duda alguna, el mejor estado mental posible.